Bueno, les presento a Eulalia Guzmán, por si no la conocen o quienes la conozcan, pues recuerden su semblante, el semblante de esta gran científica mexicana. Bueno, ahora vamos a ocuparnos de nuestro sexto video. Después de haber discutido en 5 videos anteriores con Salvador Rueda qué entiende por realidad histórica y el modo en que analiza las imágenes o las representaciones acerca de Cuauhtémoc que ha habido desde el siglo XVI, discutiremos la manera en que trata el tema del hallazgo y la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, como si fuera una imagen y no una realidad histórica, y de hecho una falsificación sin tener pruebas para ello. Abrimos entonces un primer tema: zarzuela del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, firmada por Salvador Rueda. Bueno, dice, esto es febrero de 1949. Aparece un documento fechado en Teloloapan, Guerrero, diciendo que un señor en Ixcateopan, que era un pueblito muy pequeñito del estado de Guerrero, había encontrado un papel firmado por Motolinia que decía en dónde estaba la tumba de Cuauhtémoc. Y comenta a renglón seguido que Antonio Saborit señaló que resulta importante saber en dónde está enterrado el último de los mohicanos. Tema investigado por Saborit y bueno, pues también Cuauhtémoc, ¿no? Es la sugerencia del señor Rueda, muy poco seria y ya sesgándose a causar risa por asociar a Cuauhtémoc con el personaje ficticio de la célebre novela de James Fenimore Cooper. De hecho, el señor Rueda ya comenzó a sesgar, quise decir, perfilar todo el asunto. Así que prosigue la narración que inició. En esas fechas estaba escribiendo una biografía sobre Cuauhtémoc, Salvador Toscano. Había una anterior, de ahorita lo vamos a ver, de 1944, que era un poco novelada, pero este nuevo libro de Toscano va a estar mucho más para adelante frente al que tenemos, el de doña Dolores Roldán, pero la idea es que estaba escribiendo Salvador Toscano, historiador del arte, una biografía sobre Cuauhtémoc relacionándola con lo que él sabía que era estudios de imágenes. En agosto, él había escrito ya sobre la ida a las Hibueras y la muerte de Cuauhtémoc en Izancanac, que no más bien fue asesinato. Y Eulalia Guzmán estaba en polémica con él. Ambos trabajaban en el castillo de Chapultepec y tenían una polémica académica seria, interesante intelectualmente, de muy buen nivel. Termina la cita. Lo que no es serio ni intelectualmente de buen nivel es que Salvador Rueda hable solo de paso del libro de Dolores Roldán, Códice de Cuauhtémoc, publicado en 1980, cuando está hablando del proyectado libro de Toscano en 1949, no novelado y mucho más echado para adelante,
incluyendo estudios de imágenes de Cuauhtémoc, mientras de pasada habla de una biografía novelada de 1944 que aparece asociada a Dolores Roldán. Debía ser más puntual el señor Rueda. Si él conoce un libro tal de la señora Roldán, porque el de 1980 solo exterior y formalmente es una biografía novelada. En realidad se trata de la mejor documentada biografía de Cuauhtémoc en fuentes históricas, resaltantemente en los documentos de Izcatiopan. Pues párrafo por párrafo de los 5 capítulos que la componen está compuesto con base en esta o aquella fuente histórica, y Dolores Roldán tiene el cuidado de señalar cada fuente al margen de cada párrafo. Ya entendemos que la poca seriedad y el poco nivel intelectual con el que trata el libro de Dolores Roldán se debe a que ésta incluyó como parte de sus más de 220 fuentes históricas los documentos de Izcatiopan, de manera que este mal comportamiento del señor Rueda, previo a que hable de la polémica seria entre Toscano y Guzmán sobre Cuauhtémoc, está a punto de volver a aplicarlo ahora en contra de Eulalia Guzmán, por el mismo motivo, porque participó en el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan. La tratará, hay que decirlo, de manera poco seria y con muy bajo nivel intelectual. Y el abreboca de pasada fue doña Dolores Roldán. Veamos. Vamos a volver a citar a Salvador Rueda, ahora en referencia a Eulalia Guzmán. Entonces, cuando aparece lo de los papeles de Izcatiopan, las autoridades del INAH mandan a Eulalia Guzmán a Izcatiopan a ver de qué se trataba, y lo que ella encuentra en el 26 de septiembre de 1949 es eso, que tienen ahí, que es una placa de cobre y a un lado una punta pareciera de lanza, pero también de cobre nativo. Y la placa tiene una inscripción que dice Rey E.S. Cuauhtémoc. Y ella sale a las 2 de la tarde y hace una suerte de ceremonia a los 4 rumbos del universo y dice: he encontrado la tumba de Cuauhtémoc, de acuerdo al documento que nos enseñó el señor de los bigotitos, que está acá, que se llamaba Salvador Rodríguez Juárez, que es el que tenía el documento firmado por Motolinia. Pero era un documento a todas luces falso, y Eulalia Guzmán lo sabía, porque ella era experta en escritura del siglo XVI, termina diciendo Salvador Rueda. Este es el primer acto de la zarzuela escrita por el señor Rueda sobre dicho hallazgo. En realidad, Eulalia Guzmán investigó durante 7 meses antes de excavar debajo del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y encontrar los restos de Cuauhtémoc, tal y como los documentos de Izcatiopan señalaran. Pero como estos también decían que existía una tradición oral en Izcatiopan y pueblos cercanos que guardaban memoria del entierro de dichos restos, la profesora Guzmán no solamente investigó acuciosamente los documentos,
sino que convocó a los ancianos de Izcateopan y otras localidades cercanas para hacer la investigación antropológica correspondiente. Una investigación paleográfica y una investigación antropológica, cuyo resultado fue precisamente que la tradición oral coincidía con los documentos escritos, ora con exactitud, ora con cierta vaguedad, como es de esperarse de las tradiciones orales. También estudió el folclore de la zona, encontrando que en ciertas celebraciones se guardaba memoria del transporte de los restos de Cuauhtémoc y de su entierro, teniendo dos dichos coincidentes: el de la tradición oral, incluida también en su aspecto folclórico, y la tradición escrita. Teniendo dos dichos coincidentes, la investigadora entendió que debía proceder a la excavación debajo del altar. Y por carta se lo comunicó a Ignacio Marquina, director del INAH. Este le contestó que efectivamente era la fase de la investigación que correspondía, pero que no había presupuesto. Fue entonces cuando el gobernador de Guerrero, el general Baltasar Leiva Mansilla, dijo que su estado podía financiar la excavación, etc. Coronada con éxito el 26 de septiembre de 1949, hecho y fecha en los que no miente ni distorsiona Salvador Rueda, como hace con el resto de lo que narra, omitiendo por completo el largo proceso de investigación llevado a cabo por Eulalia Guzmán, así como sus hitos decisivos. Y el primer hito decisivo de la investigación es el que tiene que ver con el estudio de los documentos sin mediación ninguna, el señor Rueda tilda de falsos e implícitamente de falsa e inmoral a Eulalia Guzmán, porque siendo especialista paleógrafa sabía, dice, que eran falsos. Pero el falso es él, e irresponsable, porque ni recuerda claramente los eventos ocurridos, ni se ocupó de estudiarlos para exponerlos, pues, al público a propósito de esta conferencia de manera, vamos a decir, honrosa o precisa, sino que desmañadamente los emplasta y en el emplasto introduce una mentira tras otra, como esa de que por estar interesada la señorita Guzmán, como comúnmente la llamaran Alfonso Caso e Ignacio Marquina, en su muy seria polémica con Toscano, pasó por encima de la verdad, como quien pone un ojo al gato y otro al garabato, pero sin ética ninguna. El caso es que Salvador Rueda pasa por alto o no entendió el gran significado, la gran significación científica y metodológica del primer gran hito decisivo de la investigación de Eulalia Guzmán. Pues, ¿cómo fue posible que el INAH financiara la investigación durante 7 meses? Precisamente debido a que Eulalia Guzmán llegó a la conclusión, durante el primer mes de su investigación, después de estudiar concienzudamente los documentos durante poco más de un mes, a saber que se requería que la investigación prosiguiera. En efecto, dictaminó del siguiente modo
los documentos. No son originales, dijo, sino copias y a veces mal hechas. Pues el copista pudo apenas saber escribir. Pero son copias originales, son copias de originales que aún no he visto. Fue esta una distinción crítica decisiva que obligaba que la investigación prosiguiera, pues remitía a unos originales auténticos. Así que los documentos no eran falsificados, sino copias de originales. Durante los 15 días previos a la llegada de la paleógrafa a Iztaccíhuatl, la publicación de 2 de los documentos en la prensa local, luego la estatal y finalmente nacional, causó un gran revuelo y una encendida polémica periodística acerca de si eran o no auténticos dichos documentos. Por eso, por convertirse en un asunto de interés nacional, el presidente de la República ordenó al secretario de Educación que ordenara al INAH que se encargara de resolver el asunto, sea por una vertiente o por otra. ¿Auténticos o inauténticos? Nada de esto refiere Salvador Rueda. Ni tampoco que por eso el INAH reunió a un grupo de sabios para determinar a quién enviar, recayendo la elección en Eulalia Guzmán, precisamente por ser la mejor paleógrafa del país. De tal manera que la distinción crítica de Eulalia Guzmán asentía con los detractores en que los documentos no eran originales, pero coincidía con los defensores en que eran auténticos, pues eran copias de originales. Por eso, cuando envió su informe a Marquina, este coincidió en que la señorita siguiera investigando. De otro modo, no hubiera llevado a cabo el posterior hallazgo. Nótese que decir que no eran originales, sino copias mal hechas, es trabajo de paleógrafa, mientras que afirmar audazmente que eran copias de originales que aún no he visto, parece ser absurdo desde el punto de vista paleográfico. Pues si aún no ha visto los originales, ¿cómo sabe que son copias de originales? Eulalia Guzmán es una científica, no una persona que te platica de pasada un chisme acerca de unos documentos y que si les crees, si le crees o que si no. Y por eso dice que son falsos y auténticos. Más bien, llevó a cabo un trabajo paleográfico, su trabajo paleográfico estrictamente, pero en este proceso paleográfico hizo un sorprendente descubrimiento histórico, no paleográfico, a saber, el contenido histórico referido en los documentos era de tal índole que era imposible haberlo falsificado. Era forzoso que existiera un documento o documentos originales que ella aún no había visto, ya que dicho contenido histórico coincidía con fuentes históricas a veces conocidas solo por especialistas y otras veces especificaba acontecimientos históricos que las fuentes históricas reconocidas solo narraban en general y vagamente. Tal y como la misma doctora Guzmán demostraría
en 1952, 3 años después, en su refutación con la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso, en la que correlaciona los documentos de Izcatiopan con todas las fuentes existentes, completando por esta vía la distinción crítica que lograra en marzo de 1949. He aquí una apasionante investigación científica y un trabajo apasionante y riguroso, que si son tratados prejuiciadamente como lo hacen Rueda y en su conferencia respectiva Matos Moctezuma, no pueden ser entendidos siquiera. Y si por esta vía pasan a ser objeto de chisme y vilipendio, ese mismo resultado pone en ridículo a sus mofadores respecto a la ceremonia que el señor Rueda afirma que Eulalia Guzmán llevó a cabo antes de dar la noticia el 26 de septiembre de 1949 del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, después de la ardua, inteligente y rigurosa, incluso brillante investigación, tal y como reconocieron Alfonso Caso y el director del INAH, su alumno. El siguiente día del hallazgo, ante la prensa reunida en Izcatiopan para recibirlos, en fin, que de esa salutación a los 4 rumbos que refiere Salvador Rueda, no conozco ninguna referencia o no recuerdo. Así que, de ser cierta esta afirmación, constituiría un aporte interesante acerca de cómo sucedió a detalle, evento tan importante para la arqueología, la historia y la identidad nacionales, así como de lo que experimentó conmovida la persona que demostró científicamente la autenticidad de los restos del gran héroe mexica. No hay que confundir las cosas. Eulalia Guzmán está conmovida, pues pudo haber hecho tal ceremonia, parece interesante. Y de otro lado, pues la demostró científicamente, demuestra científicamente la autenticidad del hallazgo. Y entonces también de la tradición, etc. Distinguir la experiencia emocional personal respecto de la demostración científica de validez universal es de principio. Aunque el señor Rueda guste de proceder a la inversa con el fin de meritar dicha demostración sin comprenderla siquiera y repudiarla por razones extracientíficas, fabricando un chisme. Procedimiento que reitera al desvalorar el hallazgo en cuanto tal, respecto del que dice ser el verdadero interés de la profesora Guzmán: ganarle la discusión a Salvador Toscano sobre la biografía de Cuauhtémoc. Lo secundario, Salvador Rueda lo pone como principal y este como secundario, logrando una telenovela cuyo título podría ser La pérfida Guzmán manipulando a Toscano y al pueblo de México. ¿Pero qué crees? Toscano se le murió poco antes de dar la noticia nacional, según veremos en lo que sigue. Bueno, pero vayamos a lo que interesa a Salvador Rueda: la seria e interesante polémica de Guzmán Toscano acerca de Cuauhtémoc. Lástima que tan interesante asunto venga a cuento de la manera ruin y chismosa en la que lo
introdujo Salvador Rueda faltando a la verdad. Pero a no dudarlo, la cosa es digna de revisarse. De entrada porque vistas las cosas con prudencia, es reveladora esta referencia a la polémica de la que sería de gran interés que Salvador Rueda diera pormenores y fuentes. En efecto, es reveladora dicha polémica de que Eulalia Guzmán era relativamente ajena al tema Izcatiopan antes de ser seleccionada para dar opinión científica del mismo, ocupándose de otros asuntos científicos en ese momento. Y aún más, que en realidad, cuando arribó a Izcatiopan en febrero de 1949, la posición que ella había logrado desarrollar después de seguir la polémica periodística sobre el asunto era escéptica e inclinada más bien a que los documentos eran inauténticos. De tal manera que fue solo después de que Salvador Rodríguez Juárez se los entregara en manos para investigarlos y de que ella llevó a cabo esta labor que Eulalia Guzmán se convenció de que eran auténticos. Aunque copias, e incluso de que realmente pudieran conducir a los restos del héroe. Veamos en lo que sigue cómo el señor Rueda aborda el tema.